¿Cómo puede un país aislado en el extremo oriental del mundo, nacido entre volcanes, montañas y terremotos, convertirse en una de las civilizaciones más refinadas, disciplinadas y tecnológicamente poderosas del planeta? Japón no solo ha sobrevivido a 1000 años de guerras, desastres naturales y aislamiento, sino que ha logrado transformarse una y otra vez, hasta alcanzar una identidad tan singular que parece casi imposible de imitar. En este viaje de 20 minutos exploraremos cómo nació la cultura japonesa, cómo un conjunto de clanes se convirtió en un imperio, cómo el honor y la estética moldearon su destino, y cómo un país derrotado en guerra se reinventó como una potencia mundial admirada. Esta es la historia de Japón, la nación que aprendió el arte de renacer. Todo comienza en la niebla del mito. Según los antiguos textos sagrados del Kojiki y el Nihon Shoki, los dioses Izanagi e Izanami crearon el archipiélago japonés al remover el océano con una lanza celestial. De su linaje divino nació Amaterasu, la diosa del sol, antepasada directa del linaje imperial que, increíblemente, aún hoy perdura. Pero más allá del mito, la arqueología nos revela las primeras culturas que dieron forma a Japón. La cultura Jomon, que existió desde el año 14.000 a.C., nos dejó la cerámica más antigua del mundo. Testimonios de un pueblo de cazadores y recolectores con una conexión profunda con la naturaleza. Más tarde, la cultura Yayoi, que llegó desde el continente asiático, trajo consigo la agricultura del arroz, el trabajo del metal y una estructura social mucho más compleja y organizada. Durante estos largos siglos de formación, los clanes comenzaron a consolidarse y a luchar por el poder. Desde la fértil región de Yamato, en la actual Nara, emergió un poder central que unificó la fe, la política y la guerra bajo una figura sagrada, el emperador. Así nació el estado Yamato, el embrión del Japón histórico. El emperador no era solo un líder político, era un símbolo divino, un descendiente directo de los dioses que garantizaba la armonía entre el cielo y la tierra. El tiempo avanzó, y con él surgió un nuevo y fascinante equilibrio entre la espada y la poesía. Durante el periodo Heian, Japón vivió su primera gran edad dorada. En la elegante y sofisticada capital de Heian-kyo, hoy conocida como Kioto, florecieron la literatura, la caligrafía y una delicada estética de la armonía. Obras maestras como El relato de Genji, escrita por Murasaki Shikibu, retratan una sociedad cortesana regida por la sensibilidad, el refinamiento y las reglas de etiqueta más complejas. Sin embargo, bajo ese brillo cortesano crecía otra fuerza, una mucho más ruda y pragmática. Los clanes militares del campo, dispuestos a imponer su poder no con poemas, sino con la espada. Así nació la legendaria casta de los samuráis, guerreros que vivían y morían bajo el estricto código del Bushido, el camino del honor, la lealtad inquebrantable y una disciplina de hierro. En el siglo XII, el poderoso clan Minamoto se impuso sobre sus rivales, y su líder, Minamoto no Yoritomo, estableció el primer shogunato, el de Kamakura. Aunque el emperador seguía existiendo como figura divina, el poder real, el control militar y administrativo, pasó a manos del shogun, el comandante supremo del ejército. Japón se convertía así en una nación gobernada por guerreros. Durante los siglos siguientes, el país conocería tanto la brutalidad de la guerra como la profunda devoción espiritual. Los templos zen se alzaron entre montañas neblinosas, ofreciendo un camino hacia la iluminación a través de la meditación y la autodisciplina. El arte de la espada se elevó a una forma espiritual, y el honor se volvió un valor mucho más preciado que la propia vida. Era una sociedad fascinante donde la belleza y la muerte coexistían en un delicado y peligroso equilibrio. Pero con el paso del tiempo, los clanes samuráis comenzaron a enfrentarse entre sí en una lucha encarnizada por el poder y el territorio. Las tierras se fragmentaron y el país se hundió en un largo y sangriento periodo de guerras civiles. Fue el periodo Sengoku, la era de los estados combatientes. De ese caos surgirían tres figuras titánicas que marcaron para siempre la historia japonesa. Oda Nobunaga, el estratega brillante e implacable. Toyotomi Hideyoshi, el astuto diplomático y gran constructor.
y Tokugawa Ieyasu, el paciente y calculador tejedor de la unificación final. En 1603, Ieyasu fundó el shogunato Tokugawa, estableciendo su capital en Edo, la ciudad que hoy conocemos como Tokio. Bajo su gobierno férreo, Japón logró por fin la estabilidad tras siglos de guerra interna. Pero esta paz tuvo un precio muy alto: el aislamiento. Durante más de 2 siglos y medio, bajo la estricta política del Sakoku, Japón cerró casi todas sus puertas al mundo exterior. Solo unos pocos comerciantes holandeses y chinos podían entrar, y siempre bajo estricta vigilancia en el remoto puerto de Nagasaki. En ese largo silencio, floreció una cultura profundamente introspectiva y única. Surgieron el arte ukiyo-e, con sus famosas estampas de la vida flotante, los poemas haiku, capaces de capturar un instante en apenas 3 versos, el vibrante teatro kabuki, la serena ceremonia del té y la profunda filosofía zen. Japón cultivó una identidad inconfundible, donde la sencillez, la armonía con la naturaleza y una férrea disciplina se volvieron valores esenciales. Era un país que encontraba la belleza en lo efímero, en el pétalo de un cerezo que cae con la brisa, o en el profundo silencio de un jardín de piedra. Pero el mundo exterior no se detuvo. En 1853, los imponentes barcos negros del comodoro estadounidense Matthew Perry irrumpieron en la bahía de Edo, exigiendo la apertura comercial de Japón. Aquello fue un choque brutal, un encuentro forzado con la modernidad occidental que sacudió los cimientos del país. El viejo orden feudal se desmoronó, y en 1868, un joven y ambicioso emperador llamado Meiji encabezó una revolución sin sangre, la Restauración Meiji. En apenas unas décadas, Japón protagonizó una transformación asombrosa, pasando del aislamiento feudal a la industrialización a una velocidad vertiginosa. Se abolió la jerarquía samurái, se construyeron ferrocarriles, fábricas, universidades y un ejército moderno y poderoso. Inspirado en los modelos europeos y estadounidenses, Japón absorbió ciencia, tecnología y organización política, pero lo hizo de una forma única, conservando su alma, su identidad. En 1895 derrotó a la vasta China, y en 1905 a la poderosa Rusia, una potencia europea. Por primera vez en la historia moderna, una nación asiática demostraba que podía competir de igual a igual con Occidente, cambiando para siempre el equilibrio de poder mundial. El siglo XX, sin embargo, trajo consigo una nueva y oscura sombra. Japón, convertido en un imperio moderno y ambicioso, buscó expandir su influencia en Asia por la fuerza. En 1931 invadió Manchuria y, en 1941, atacó la base naval de Pearl Harbor, desatando la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Fue una guerra feroz, marcada por el fanatismo, el sacrificio extremo y una devastación sin precedentes. En 1945, tras las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, Japón quedó reducido a ruinas. Su derrota fue total. Su pueblo, devastado. Parecía el fin. Pero de esas cenizas surgiría uno de los milagros económicos más asombrosos de la historia moderna. Bajo la ocupación estadounidense, Japón adoptó una nueva constitución pacifista y reconstruyó su identidad desde cero. En las décadas siguientes, su economía creció a un ritmo vertiginoso. De la devastación surgieron gigantes tecnológicos que cambiarían el mundo: Sony, Toyota, Mitsubishi, Honda, Nintendo. Japón se convirtió en un símbolo global de modernidad, innovación y eficiencia. Su cultura también conquistó el mundo. El anime, el manga, el cine de directores como Kurosawa, la filosofía zen y la estética del minimalismo japonés se difundieron por todo el planeta, fascinando a millones. Japón se había reinventado una vez más, demostrando una resiliencia casi sobrehumana, sin perder su alma. Hoy, el Japón contemporáneo es una paradoja fascinante. Un país donde la tradición milenaria y la tecnología futurista conviven en perfecta armonía. Donde el silencio de un templo zen puede existir a solo unos metros del bullicio de un tren bala. Donde un anciano se inclina con reverencia ante un bonsái centenario, mientras un robot da la bienvenida en un hotel de lujo. La historia de Japón no es solo la de una nación que sobrevivió, sino la de un pueblo que entendió el arte de renacer. Porque Japón no solo se reconstruyó tras guerras o terremotos, también lo hizo en espíritu.
Cada vez que el mundo creyó que había caído, Japón volvió a levantarse, más fuerte, más sabio y más silencioso. El verdadero poder de Japón no está en sus armas ni en su tecnología, sino en su increíble capacidad para reinventarse sin perder su esencia. Desde la era de los dioses hasta la era digital, su lección sigue más viva que nunca. El progreso sin propósito no tiene sentido. Japón lo comprendió. Y por eso su historia no solo se cuenta, se admira. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima.